Días 140 al 143 del año 1 de C. Cuando era pequeña, mi padre siempre nos llevaba a Poconos, en Pensilvania, para disfrutar de los colores del otoño. Y aunque Poconos era nuestro destino para pasar el fin de semana montando en kayak y dando largas caminatas en las que tomar centenares de fotos, era casi más importante el viaje en sí. Rutas cuidadosamente seleccionadas por carreteras secundarias rodeadas de árboles en plena explosión otoñal. La ruta del otoño la llamaba él. Fíjate, Alice, ¿ves los colores? Dime qué colores ves en los árboles. Me preguntaba mi padre. Naranjas, rojos, marrones, verdes y una mezcla de todos, contestaba yo. Esa mezcla de todo es el ocre. En otoño, el verde de las hojas pierde el azul y se incrementa el amarillo hasta el ocre. El ocre es un color que mezcla verde, amarillo, marrón, blanco y negro. Imagínate una línea de colores del verde rabioso al amarillo pálido muerto. Pues el ocre es el que está en medio. Ahí comenzó mi pasión por los colores, por la pintura, por mezclar y conseguir esas sensaciones tan vivas y plasmarlas en una hoja de papel, una cartulina, una tabla y finalmente un lienzo, con lápices rotuladores, ceras acrílico, pastel y por último óleo. La escala evolutiva de la pintura. Pintaba mientras esperamos la comida en algún restaurante de carretera, después de la ducha, antes de cenar en el hotel, antes de dormirme y nada más levantarme. Cualquier pausa o tiempo muerto lo dedicaba a pintar de memoria los pasajes que habíamos visto. Menos en el coche. En el coche siempre me mareaba. Era para mí una tradición vomitar en la campiña holandesa, que estaba llena de curvas, antes de pasar por la colonia Amish. Sin duda, mi lugar favorito, porque al festín de colores en el follaje se le unía el pintoresco y tradicional de ese pueblo. Para mí era como entrar en otra dimensión. Quiero vestir como los Amish, mamá. Quiero vivir como un Amish, papá. Quiero ir en carruaje de caballos a todos los sitios, mamá. Quiero cultivar nuestra propia comida y hacer el pan de la amistad y queso cheddar como los Amish, papá. Por eso, salir a correr todas las mañanas por la isla en los albores del otoño era una experiencia liberadora y necesaria para mí. Aunque no consiguiera reavivar la llama de la pintura, tampoco lo pretendía. Mi padre, al contrario que mi madre, nunca vio con buenos ojos que me dedicara a la docencia. Él pensaba que tenía un talento innato para la pintura y que tratar de inspirar a generaciones de niños me desviaba de desarrollarme yo como pintora y trascender, que era una manera de conformarse, asentarse, corregía mi madre. No es conformarse, sino asentarse, George. No despistes a la niña. Trascender. Creo que mi padre nunca se dio cuenta de que tal vez esa palabra fue la que me bloqueó. Demasiada responsabilidad. Era una meta tan alta que se me quitaban las ganas de saltar. No culpes a tu padre de tu fracaso como pintora. Bueno, es que no es ni fracaso, porque ni siquiera lo has intentado en serio. Diego lo intentó, y mírale, exponiendo en Nueva York. ¿Vas a contactar con él? ¿O esa meta también es demasiado inalcanzable? Al principio, mis carreras nunca seguían la misma ruta, porque estaban orquestadas en torno a hacerme una composición del lugar. Pasar por cada calle y rincón de la isla. Cuando terminé de configurarla, empecé a hacer una selección natural, al igual que mi padre en nuestras escapadas a Pensilvania, eligiendo la ruta más bella, la que mejor se hiciera sentir, la que se ajustara a mí como un traje hecho a medida, cómoda, hogareña, reconocible. Casa, nido, refugio, faro, siempre terminaba frente al paro. Allí me paraba, recuperaba el aliento, bebía agua, me aseguraba de que Ruby estaba a gusto en el stroller, dormida, abrazada a Pony y vuelta a casa. Al principio intenté que Pony corriera conmigo y que ejercitara, pero no hubo manera. Era tozuda y cualquier sitio que no fuera casa o la tienda de mascotas no le gustaba. Le resultaba hostil.
Se plantaba en el suelo, en plancha, y buena suerte si querías hacerle dar un solo paso. ¿Estás buscando la salida de emergencia de la isla? Mark me pilló de espaldas. Estaba observando la molde de rocas erosionadas que sostenían el faro. Un minúsculo islote. Tenía forma de cráneo. Las olas y el paso del tiempo habían esculpido con nitidez las concavidades de los ojos, la nariz chata, la mandíbula, los pómulos y el mentón. La calavera de un ojo pirata. ¿Sería yo la única que lo vería? No me gustaron las palabras de Mark. Venían arropadas por el rumor de las olas y el suave viento del suroeste. ¿Tú te has dado cuenta de que las rocas lo llaman el faro del simio? Vaya, y yo que pensaba que era súper especial viendo algo que nadie más apreciaba. Hay un debate en torno a si es la calavera de un Homo sapiens o de un neandertal. ¿Tú qué opinas? Que es el espectro de un pirata que escondió ahí su tesoro y nunca pudo recuperarlo, que oculta una maldición y el mayor de los tesoros, la fortuna, el infortunio para quien lo desvele. Es la X del mapa. Mucho mejor tu teoría. Me la apunto para contárselo a Oliver. También había salido a correr, me había estado siguiendo. A pesar de estar 1,5 metros de mí, volví a percibir su agradable olor a sudor. ¿Y tú qué pasa, que nunca trabajas? Claro que sí, estoy de guardia a las 24 horas del día. ¿Quieres ver mi oficina? Ya he estado 2 veces en tu oficina. No. Esa es la consulta. Además, tengo una oficina. Su oficina se llamaba literalmente The Office, la oficina. Un velero con aire vintage, pero moderno, con madera de caoba de 12 metros de eslora. Mar no solo iba a la consulta para atender a los pacientes, odiaba tener que estar allí esperando, atendiendo llamadas o haciendo papeleos, se asfixiaba. Por eso su centro de operaciones, donde acudía cada mañana, era su barco. Saliera o no a navegar, y desde luego que lo tenía perfectamente equipado para vivir de manera confortable en él. Más que un barco parecía su hogar, su escondite. Desamarró y salimos del puerto, a motor, sin desplegar aún las velas. Ni siquiera me preguntó si quería salir a dar un paseo. Entendía que, una vez dentro, él mandaba. El mar estaba tranquilo, el viento templado. Nubes ocasionales. Hasta Pony parecía disfrutar del paseo. Al principio no quería subir al barco, pero cuando vio que yo lo hacía y que Mark encendía el motor, saltó dentro y se fue directa al camarote a esconderse bajo la cama, donde por cierto se meó y vomitó. Superado el miedo, se colocó en la proa, con la cabeza erguida y el rabo estirado, en posición de caza, como si fuera un vigía con ganas de gritar «¡Tierra a la vista!» o Leonardo DiCaprio y su «¡Soy el rey del mundo!». Mark decidió que al ser mi primera vez, daba a entender que habría antes. Desde luego que habría más. Mejor no salir a la mar. Nos limitamos a navegar por el estrecho de Nantucket. Yo llevaba a Ruby en brazos. ¿Era para defenderme? ¿Por miedo a que se me insinuara? ¿Es un miedo o un deseo, Alice? Tal vez sea un miedo-deseo o un deseo-miedo. Cada año de otoño me digo, venga Mark, el último del año y ya, el último paseo y hasta la primavera, pero... Bueno, una de las cosas buenas del cambio climático. Sería absurdo quedarme esperando en la consulta con esta oficina a mi disposición, ¿no crees? Decidí preguntarle cómo había conocido a Julia. No podía evitar sentirme incómoda, pensar que estábamos haciendo algo malo, poco apropiado. Me pareció una pregunta lógica y una manera discreta de desactivar cualquier posibilidad de tensión sexual. Mark conoció a Julia en su consulta de Nueva York. Fue de urgencia porque se le partió una muela mientras dormía. Tenía bruxismo. Rechinaba los dientes al dormir, cosa de la que no fue consciente hasta ese momento, y que justificaba los dolores de mandíbula y cabeza con los que se despertaba cada mañana. Y es que estaba pasando una época delicada en su vida. Estaba bloqueada con su primera novela y lo achacaba a su actual caos sentimental.
Estaba saliendo con un colega de la Facultad de Literatura Comparada, David Drouin. Era mucho más joven que ella, con la presión que eso suponía, y había publicado ya su primera novela, con la presión que eso suponía también. Su taller de escritura creativa era el más solicitado de todo el programa académico. Era el enfant terrible y niño mimado de la facultad, todo a la vez. Indisciplinado, atormentado, caprichoso, consentido, alcohólico, heroinómano ocasional, pero tremendamente talentoso, carismático, frágil y un alma sensible. Vamos, lo tenía todo para ser uno de los grandes escritores malditos de la literatura contemporánea norteamericana, porque parecía que sus planes incluían no vivir más cerca de los 30. Todo esto se lo contó Julia a Mark en esa visita de urgencias a la consulta, como si en vez de ir al dentista hubiera ido al psicólogo. ¿Qué hago yo con una niña de este calibre? Su novela... ¿Qué hago yo con un niñato de este calibre? Su novela no es ni siquiera tan buena. ¿Por qué estoy tan agobiada para que no me vea como una muela rota? Me siento muy estúpida, sobre todo por haberte contado todo esto sin conocerte de nada. Igual es porque me dan pánico los dentistas y quiero que te apiades de mí. Mark le sonrió y tras aplicarle la anestesia sin que apenas lo notara le dijo: Ahora vas a estar al menos 1 hora con la boca abierta y sin poder hablar, ni tú ni yo, porque me gusta concentrarme en mi trabajo y simplemente escuchar música. Así que lanzó una reflexión al aire para los dos. ¿Por qué siempre nos empeñamos en estar con la persona equivocada? Porque Julia no era la única que estaba metida en una relación tóxica. Desde la muerte de su hermano Paul, Mark tenía serios problemas con el compromiso. Siempre tuvo la teoría de que lo que acabó matando a su hermano no fue su ceguera, sino su carrera truncada, ni el insufrible dolor que le provocaban las secuelas del accidente. Fue perder a su gran y único amor, a Samantha, con la que salía desde que tenía 11 años. Paul siempre le decía a Mark: algún día llegará a tu vida una Samantha, hermanito. Entonces el cielo se despejará y tu vida cobrará sentido. Y te dará igual ser dentista, cirujano o vendedor de Biblias a domicilio. Ya verás, y te pondrás gordo como yo, gordo de felicidad. Bueno, y de pizzas y de cerveza. No, de cervezas tú no, que eres muy pequeño todavía. Hasta que no cumplas 15, nada de cervezas. Y le daba un capón cariñoso. Por eso Mark tenía tanto miedo a las Samantas de la vida y las evitaba de manera semi-inconsciente, porque todo el mundo del que te podía colmar, toda la luz que te podía aportar, todo el espacio que te podían rellenar, podían convertirse de la noche a la mañana en el mayor de los abismos, el mayor de las cegueras, la oscuridad absoluta. En fin, cuando conocí a Julia, Mark estaba saliendo con Sarah Van der Poel, una actriz, bailarina y cantante de musicales. En ese momento hacía el personaje de la tetera en La Bella y la Bestia, completamente ajeno al mundo de la farándula. Mark no entendía sus códigos de conducta, ni sus horarios, ni que se paseara en bolas por los camerinos, ni sus besitos en la boca a todas horas, ni ese absurdo obliguismo que padecían los actores con sus absurdos dramas, creyéndose el centro del universo. Aquello le mantenía alejado, distante, pero no lo suficiente como para cortar. Tal vez en parte por el culo espectacular que ella tenía. Encima Sara era muy celosa y pensaba que, al igual que ellos se habían conocido en su consulta, sí, también fue una paciente, podría estar ligando con cualquier mujer que fuera una simple revisión, cosa que por mucho que Mark negara había sucedido en más de una ocasión. Cuando terminó la reconstrucción de la muela, consiguió que Julia recuperara parcialmente la sonrisa. Le hizo unos moldes de silicona de la dentadura y le encargó férulas de descarga para usar por la noche. Antes de despedirse, le preguntó a Julia si había llegado a alguna conclusión en aquella hora de reflexión, y ella dijo: sí, a 2, que me encanta la música y que hemos estado escuchando. Era William Fitzsimmons
y que desde hoy vas a ser mi dentista porque es la primera vez que me pinchan la anestesia y no me hacen daño. Me ha gustado mucho que no me hayas hecho daño. No estoy acostumbrada, tanto en el dentista como en la vida en general. Y luego añadió, ¿y tú? ¿A qué conclusión has llegado? A lo que Mark contestó. Pues a dos también, a que no hago daño porque a mí tampoco me gusta que me lo hagan y a que creo que va siendo el momento de encontrar a mi Samantha. Julia dejó ese mismo día a David Drawing. Empezó a salir con Mark. Se desbloqueó. Decidió que no hacía falta estar abonada a la vida tormentosa para ser creativa. Se quedó embarazada, se planteó abortar, decidió que Mark le hacía mucho bien y que no se le ocurriría mejor padre para sus hijos. Terminó su maravillosa primera novela y tuvo a Oliver, más o menos en ese orden. Por su parte, Mark dejó a Sarah Van der Poel por una semana después. Empezó a salir con Julia, se apuntó a un máster en implantología. Se agobió al enterarse de que Julia estaba embarazada, pensó en decirle que abortara, pero no lo hizo. Volvió a ver a Sarah Van der Poel, tuvo un gatillazo con ella por primera vez en su vida. Se alegró de que le sucediera porque lo entendió como una señal. Volvió con Julia, le pidió perdón por haber estado raro durante las últimas semanas, le contó la historia de Samantha y su hermano Paul. Le dijo que creía que ella era su Samantha y que deseaba tener el hijo. Terminó el máster en implantología, no volvió nunca más a ver a Sarah Van der Poel y nació Oliver. Más o menos en ese orden. Sonreí a pesar de las náuseas. Llevábamos ya casi una hora de paseo y había empezado a sentirme mareada. No dije nada porque me daba vergüenza admitirlo. Me excusé y me fui al baño. Me fijé en su mesa escritorio, agendas, papeles, ordenador portátil, pero antes de que me pudiera plantear hacer nada, me vino una nueva ráfaga de náuseas, esta vez mentales. ¿Qué haces aquí metida? ¿Tú crees que esto es manera de entrar en la isla? ¿De paseíto con el marido de una escritora famosa? Seguro que alguien te ha visto subirte al barco. Ya lo saben todos los de la isla. Ya tienes la letra escarlata tatuada en la frente. ¿Y para qué te ha metido él en el barco? ¿Qué quiere que busca? Y tú le estás incitando, le estás dando señales. Vuelve. Tengo que volver, ya, ahora. Lloros, los de Ruby. Cuando salí, Mark la cunaba en sus brazos. Qué tierno me pareció aquello. Estaba de espaldas. Me recordó inmediatamente a Chris haciendo lo mismo con Olivia. Una punzada entre el dolor y la emoción. Era Chris. Durante un segundo vi a Chris. Lo sentí. Creo que Ruby tiene hambre, dijo Mark. Estoy a punto de echarme a llorar, de echarme en sus brazos, de saltar al mar, de vomitar de algo. Sí, le toca su toma. Silencio, momento incómodo. Cogí a Ruby. ¿Dónde le doy el pecho? Antes de pensar una respuesta, me saqué un pecho y enchufé a Ruby. Nada me pareció menos sexy y más cortarrollos que eso. Eso sí que desbarataba cualquier posibilidad de cortejeo. Lejos de incitar, era marcar territorio. Era mi teta solo es un instrumento para alimentar a un bebé hambriento. Mark desvió la mirada suavemente, sin movimientos bruscos, para dejar claro que aquello no le incomodaba. Tan solo me daba intimidad. Viró 180 grados y regresamos al puerto. No hablamos en todo el recorrido de vuelta, cada uno demasiado enzarzado en su propio run run.